casa. Sí, Señor. Y Aleluya. el tema de esta mañana es iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y al hablar de este tema, vamos a hablar no como el mundo lo cree o como el mundo habla cuando se refiere al corazón, de cómo debes de seguir los deseos de tu corazón o de cómo debes dejarte guiar por lo que tu corazón dicta, porque nosotros que miramos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, sabemos que la Escritura nos habla acerca del corazón y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los pensamientos y peso los corazones para dar a cada uno conforme a su camino, según sea su obra, dice la Escritura. Además también la palabra del Señor dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente hacer el mal. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia podemos alcanzar la calificación que Dios dice para que nosotros seamos una iglesia conforme a su corazón y no conforme a lo que este mundo piensa? Y los puntos que vamos a desarrollar en el tema de esta mañana son, número 1, la iglesia que es conforme al corazón de Dios tiene una actitud mansa y humilde. Y como punto número 2, esta iglesia también es esforzada y valiente. Punto número 3, esta iglesia tiene una actitud positiva. Para esto vamos a ir a la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Jesús, aleluya. Vive Jehová. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Esa es la clave que el Señor nos da en este ejemplo que Él nos da y nos dice de que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, para que de esta manera nosotros podamos tener descanso para nuestras almas. ¿Y qué es este descanso para nuestras almas? Si no es que estemos libres de toda angustia y de todo problema que en este mundo encontraremos, porque solamente la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, puede darnos este descanso y esta paz en nuestra alma. El punto número 1, una actitud mansa y humilde, que es igual a obediencia y a servir. Entendemos nosotros que para alcanzar esta mansedumbre y esta humildad de corazón es necesario que nos sometamos a la obediencia de Dios que Él manda a través de su palabra. Y cuando nosotros hayamos sometido nuestra vida a la obediencia de Dios mediante su palabra, entonces todas estas cosas se van a reflejar en nuestra vida, en el servicio a Dios y a los demás. Porque, como dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en esa condición se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces, en esa misericordia de nuestro Dios que se humilló, se hizo obediente hasta esa muerte, y es por eso que nosotros ahora tenemos los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, ejemplos de servicio. Hay un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que es muy claro al hablar de la mansedumbre de Él y de su humildad, porque dice la Escritura de que una de las veces que Él cenando con sus discípulos sentados a la mesa, dice la Biblia que Jesús se puso en pie, se quitó su manto, y dice la Biblia que tomó una toalla y también tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla, y así lo hizo uno por uno hasta que llegó donde estaba Pedro. Y con Pedro tuvo una conversación bastante interesante, porque cuando llega donde está Pedro, le dice Pedro al Señor: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y el Señor le dice: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás después.
Y Pedro le dice, jamás me lavarás los pies a mí. Y la respuesta del Señor le dice, si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, Señor, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Pero el Señor le dice, el que está limpio no necesita sino solamente lavarse sus pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios. Luego de esto el Señor vuelve a la mesa, y cuando Él vuelve a la mesa, los discípulos están con la boca abierta porque no entienden ni comprendían lo que el Señor estaba haciendo, y les pregunta y les dice, ¿saben ustedes lo que yo les he hecho en esta hora? Nadie respondió porque no entendía, no comprendía, pero el Señor les dijo, si yo que soy el Señor y el Maestro, y bien lo dicen porque lo soy, he hecho esto con ustedes, ahora también ustedes lo pueden hacer entre ustedes mismos. Les estaba dando un ejemplo de humildad. Además les dijo, porque ejemplo les he dado. Así es el corazón del Señor, manso y humilde, que hizo todas estas cosas para que ellos vieran de que si Él, siendo el Señor y el Maestro, había hecho esto con ellos, también nosotros podemos seguir el ejemplo de Él. Otro de los ejemplos de humildad y de mansedumbre en nuestro Señor que podemos notar en las historias de la palabra del Señor es cuando Jesús llegó donde Juan el Bautista, porque tenía que ser bautizado. ¿Y quién era este Juan el Bautista? Juan el Bautista no era cualquier persona, no era cualquier profeta, porque Jesús mismo dio testimonio de él diciendo que de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan el Bautista. Además también la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, diciendo que este era el que Dios había preparado para esa precisa hora, porque dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino, enderezad la senda. Este era el que iba a preparar el camino al Señor. Era un hombre fiel a Dios que había sido preparado para aquella misma hora cuando Jesús llegara para ser bautizado y así cumplir la palabra de Dios. Dice la Escritura de que este Juan el Bautista estaba vestido de unas vestiduras bastante rústicas, bastante primitivas, incluso para aquellos tiempos, porque dice que vestía con pelos de camello y con un cinturón de cuero. Yo imagino que si Juan hubiera tenido la oportunidad de cambiar aquellas vestiduras rústicas y ponerse tal vez unas vestiduras más presentables, unas vestiduras más de gala, lo hubiera hecho, porque el siguiente día iba a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no tuvo esa oportunidad y no lo hizo porque él estaba confiado de que nuestro Dios, el Dios que servimos, el Dios que usted ha venido a alabar el día de hoy, no mira como el hombre mira, porque no te gusta de acuerdo a lo que tú tienes o de acuerdo a lo que tú posees, como tú te vistes, porque Él pesa los corazones, escudriña los pensamientos. Ese es nuestro Dios. Dice la Biblia de que Jesús se presenta el siguiente día y se va acercando donde está Juan, y es allí donde Juan está haciendo la obra de Dios. Pero antes de todas estas cosas, dice la Biblia que Juan estrictamente cumplía lo que Dios le había encomendado, porque andaba predicando el arrepentimiento y también bautizando, como dice la Escritura. Y cuando él hacía todas estas cosas por mandato de Dios, no faltaban aquellos religiosos que se levantaban para cuestionarlo, para detenerlo en su obra, y le cuestionaban y le decían que por qué él hacía todas estas cosas si él no era Elías, ni era el profeta, ni era el Cristo. Entonces, bajo este montón de cuestionamientos, Juan se ve en la obligación de contestarles, porque era también manso y humilde, porque pudo haberlos ignorado, pero se les contestó y le respondió y les dijo, yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene uno que viene después de mí, y ese es antes que yo, el cual es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar el calzado de sus pies, y él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y estaba hablando de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de Jesucristo, el Señor de todas las cosas. El siguiente día, cuando Jesús se hace presente y Juan estaba como siempre haciendo la obra de Dios, dice la Escritura que Juan se prepara cuando lo ve, se pone de pie y se alista para dar el anuncio. No era un cualquier anuncio el que Juan iba a dar, no era el anuncio más importante que iba a dar Juan, no era el anuncio más importante de ese momento, sino que se trataba del anuncio más importante de toda la historia de la humanidad, porque es ahí cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dice la Biblia que Juan se le oponía y no quería bautizar al Señor, porque él entendía de que Jesús era mayor que él, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque Juan era grande, aunque Juan no era cualquier persona, porque era destinado por Dios para hacer aquella obra, y además Jesús dio testimonio de él, pero no era cualquier persona. Aún así, Dios está por encima de reyes, por encima de profetas, por encima de señores. Juan se lo oponía, pero Jesús fue tan humilde y en su mansedumbre le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y así fue, y fue bautizado por Juan por obediencia a Dios. Fue un ejemplo de humildad que Dios también dio a través de Jesucristo, su Hijo amado. Además, otro de los ejemplos de humildad y de mansedumbre que podemos ver nosotros en Jesús fue cuando Él fue invitado a las bodas de Caná. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Dice la Biblia que Jesús fue invitado a unas bodas y fue el Señor a esas bodas. Y todos sabemos que una boda no es cualquier evento, no es una fiesta cualquiera, no es un evento que se puede tomar a la ligera, porque todas las cosas tienen que ir meticulosamente calculados, desde la comida hasta los invitados y la bebida y todo aquello programa que se va a hacer para aquella fiesta tiene que ser bien estrictamente preparado para que no hayan errores. En aquel tiempo acostumbraban a tener de dos clases de vino. Compraban un vino que era de muy alta calidad, que era el que empezaban a servir en aquellas fiestas, y compraban también un vino de reserva que era de una calidad inferior. Y dice la Biblia, o lo que podemos ver a través de esta historia es, y cabe recalcar, que estas personas aparentemente que habían hecho esta fiesta no eran cualquier persona, no eran personas pobres, sino que eran personas posiblemente adineradas, porque habían personas de gran nombre en esa fiesta, habían personas muy importantes en esa fiesta. Tal es el caso de que Jesús mismo estaba ahí, porque dice la Escritura que su fama se extendía por donde quiera que iba. Además, hay que recordar que Jesús nunca estaba solo, pues las multitudes lo seguían, y si aquellos habían invitado a Jesús a aquella fiesta, quiere decir de que tenían una gran capacidad para albergar a un montón de personas, porque Jesús nunca estaba solo. Eran multitudes los que se lo seguían, y aunque no los invitaran, cuando se trata de comer hasta por la ventana, las personas se pueden meter. Así como en la Escritura dice que aquellos que se colaron a la fiesta le dijo: amigo, ¿por qué estás aquí? ¿Y quién te invitó? ¿Y por qué no tienes la ropa de gala? Imagínense, o sea que cuando es de comer, caen de paracaídas, y en esa fiesta parece que pasó igual de la misma manera, porque a pesar de que los cálculos tuvieron que haber sido precisos, dice la Biblia que el vino escaseó. Y la palabra del Señor dice de que esta fiesta, o lo que podemos nosotros apreciar en la historia, es de que a lo menos querían mantener ese alto nivel. Querían seguir sirviendo ese vino que era de una mayor categoría, porque a pesar de que en esos tiempos se acostumbraba a comprar vino de reserva, en esta fiesta no se utilizó eso, no se compró vino de reserva. Entonces esto quiere decir de que aquellas personas estaban confiadas de que el vino de alta calidad que tenían era suficiente para poder seguir con ese vino de alta calidad y poder repartir únicamente de eso. El caso es que el vino se acaba y Jesús estaba disfrutando de la fiesta, porque para eso lo habían invitado. El Señor estaba tranquilo, tanto tiempo predicando, tanto tiempo sanando enfermos. El Señor no tenía descanso, y en ese lugar estaba descansando un poco, hasta que entró María, preocupada, afanada y abatida por la situación que estaba pasando en aquella fiesta, y llega a interrumpir al maestro diciéndole: Jesús, que mira qué es lo que está pasando. En otras palabras, haz algo porque tenemos este problema. Pero Jesús estaba tranquilo, y lo sé por la respuesta que le da, y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras palabras, tranquila, ¿qué es lo que te pasa? Todo a su tiempo, porque le dijo: aún no llega mi hora. En otras palabras, nosotros entendemos de que al Señor nada le toma por sorpresa, como muchas veces nosotros somos sorprendidos por alguna situación o por algún problema, pero Dios tiene todo bajo control, y nada hay que tome bajo sorpresa a nuestro Señor. Él estaba tranquilo.
cuando el tiempo se había cumplido y había llegado el tiempo de Dios para que Él hiciera lo que iba a hacer, porque no tenía necesidad de hacer aquel milagro, pero lo hizo porque en el servir se refleja nuestra obediencia a Dios y nuestra humildad de corazón, y en ese servicio el Señor hizo aquel milagro. Dice la palabra de Dios de que Jesús mandó que se llenaran unos recipientes de agua, que se trajeran y que se le virtiera agua y que se llenaran. Y cuando estos recipientes de agua fueron llenos completamente de agua, Jesús hizo que los que habían llenado esos recipientes de agua sacaran de esos recipientes y los llevaran para que los llevaran del maestresala, que era el que probaba la calidad de los vinos que se servían en aquel tiempo. Por supuesto, esta agua ya estaba convertida en vino. El milagro ya había sido hecho. Aleluya. Dice la Biblia de que la calidad de este vino, de este milagro que Jesús hizo, fue tan alta que el maestresala mandó a llamar a los dueños de la boda para felicitarlos. Los mandó a llamar y les dijo: todo mundo acostumbra a servir del vino mejor al principio, y luego cuando este ya se ha escaseado, traen el vino de reserva y empiezan a repartir el vino de una calidad inferior. Pero ustedes han hecho todo lo contrario, han guardado el mejor vino para después. Entonces no es que aquellas personas estaban sirviendo un vino de menor calidad, porque como ya dijimos, posiblemente habían buscado el mejor vino de toda la región para poder mantener el nivel alto de calidad. Pero lo que sucede es de lo que el Señor hace no es inferior, sino que por todo lo contrario, lo que Dios hace es superior a todo lo que en este mundo hay, porque Él hace cosas superiores y es imposible que Dios haga cosas de menor calidad. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Posiblemente estas personas, el maestresala y todos los que estaban allí, los dueños de la fiesta, los que sacaron el agua, ¿saben qué es lo que estaban esperando? Estaban esperando vino de reserva, porque eso es lo que era lo que cabía, eso era lo que necesitaban, era el vino de emergencia, era el vino de reserva. Todos estaban esperando un vino de menor calidad y por eso se sorprendieron en gran manera. Y si ustedes miran, no es que estaban sirviendo un vino inferior, porque el maestresala, si hubieran estado sirviendo un vino inferior, el maestresala los hubiera regañado, pero no los regañó, sino que los felicitó y les dijo: todos ustedes veo que han dejado el mejor vino para después. Entonces quiere decir que el vino que estaba dando estaba bueno, pero el que el Señor había hecho estaba mejor, porque Dios hace únicamente cosas mejores. Así que si usted vino en esta hora esperando un vino de reserva, quiero decirle que vino esperando demasiado poco. Si usted vino esperando un milagro de segunda categoría, vino esperando muy poco. Es tiempo que nosotros levantemos nuestra fe, es tiempo que nosotros levantemos nuestras expectativas delante de Dios. Y quiero decirle que si el milagro que usted está esperando en su vida aún no ha llegado, que si la sanidad que usted está esperando en su vida aún no ha llegado, es muy posible que esa sanidad, que esa solución que usted está esperando sea de muy bajo nivel en sus ojos, y por eso es que no ha llegado. Pero si usted ahora se llena de la presencia de Dios, así como esas tinajas se llenaron de agua, y si usted se llena de esa palabra de vida, entonces Dios va a hacer milagros en su vida, así como lo hizo en esa boda, porque Dios tiene cosas mejores y mayores para usted, porque Él quiere servirle únicamente de lo que es de mayor calidad, porque así es nuestro Dios. Él es verdadera comida y verdadera bebida, como lo dice la Escritura. Otro ejemplo de humildad y de mansedumbre, y no solamente de eso, sino que lo que Jesús había inculcado en sus discípulos, porque Él era su maestro y estos habían aprendido muy bien de Jesús. El Señor los tenía bien enseñados los tenía el Señor. Dice la Biblia de que cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, tomó a 2 de sus discípulos y les dio una misión bastante importante y muy especial.
La Biblia no dice quiénes fueron estos discípulos, no dice los nombres, solo dice que tomó a 2 de sus discípulos y les dio órdenes específicas. ¿Y cuál era esta misión? El Señor les dijo, cuando estaban llegando cerca del monte de los Olivos, les dijo: vayan a la aldea que está enfrente y allí encontrarán un burrito atado que nunca ha sido montado, desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice que por qué están haciendo eso, ustedes nomás díganle: el Señor lo necesita, y me lo traen. Entonces muchas veces nosotros pasamos por esta historia y la pasamos de largo porque se nos hace una historia tan sencilla, tan normal, tan sencilla, que no pensamos que tenga un significado fuerte, no pensamos que tenga tal vez una gran enseñanza. Pero si ustedes se fijan en lo que les estaba pidiendo el Señor, era una tarea bastante difícil, no era fácil. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el Espíritu de Dios todavía no estaba en la tierra, porque la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que nos da testimonio a nosotros acerca de todas las cosas. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que es Cristo, el Hijo de Dios. Ellos no tenían en claro que Jesús era el Hijo de Dios todavía, y lo vemos por las acciones y por todas las cosas que pasaron. Cuando el Señor fue arrestado, todos se dispersaron. Esto quiere decir que todavía no sabían a ciencia cierta, todavía no estaban plenamente convencidos, porque cuando ellos están plenamente convencidos es cuando después el Señor resucita y se les aparece y los confirma. Además les da órdenes específicas que se vayan al aposento alto, porque ahí recibirían el Espíritu de Dios, y es entonces donde ellos empiezan a hacer la obra de Dios y creyendo con todo su corazón que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Todavía ellos no comprendían totalmente. Por eso les platiqué esto, para que ustedes miren la dificultad de la misión que Jesús les estaba poniendo a aquellos discípulos. Y si nosotros traemos esa historia a estos tiempos, imagínense cómo sería para nosotros recibir esas órdenes de parte del Señor. Claro, ellos estaban fuertes, estaban confiados porque Jesús estaba ahí, porque lo miraban. Y si el Señor estuviera aquí en estos tiempos y nos hubiera dicho a 2 de los hermanos que estamos aquí, imagínense cómo hubiera sido difícil para lo que Él había elegido para que fueran a hacer aquella misión, en servicio y en obediencia a Él. Si hubiera dicho: Gonzalo y Nelson, vayan a la colonia que está enfrente y allí van a encontrar una casa abierta, el garaje va a estar abierto, van a encontrar un vehículo ahí y las llaves colgadas en la pared. Entren, tráiganla, y si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita y me lo trae. Imagínense la misión que les estaba dando. Iban a entrar a una aldea, a un lugar donde no conocían, con unas personas que no conocían, y se iban a llevar algo que no era de ellos. Prácticamente era un hurto. Ellos no entendían. Ahora nosotros tenemos la luz de la palabra y tenemos al Espíritu de Dios y conocemos todas las cosas, y sabemos que la Biblia dice que todas las cosas han sido hechas por Él, por medio de Él y para Él. Sabemos que todo es de Él, no era un hurto, todo es de Él, hasta nuestra vida le pertenece, pero ellos no tenían claro eso. Entonces solo quiero que ustedes miren el nivel de la dificultad de lo que el Señor les estaba pidiendo. Yo me imagino que si hubiera sido en este tiempo y hubiera sido los hermanos que yo y el otro hermano que mencioné, hubiéramos ido, no sé, la Biblia no dice qué es lo que estos discípulos iban hablando en el camino, pero posiblemente iban discutiendo. La Biblia no lo dice, pero podemos especular por lo que nosotros reaccionaríamos. ¿Me entiende? Me imagino que yo le hubiera dicho al hermano: entonces, ¿se mete usted o me meto yo? Me quedo yo aquí afuera esperando que nadie nos mire, y mientras usted agarra la llave y cualquier cosa yo le aviso. Era difícil. Y tal vez me hubiera dicho: ¿y si nos llama la policía? Era difícil, no era fácil. Pero dice la Biblia de que ellos lo hicieron así, fueron obedientes, fueron valientes, fueron obedientes y lo hicieron. Y fueron cachados, los sorprendieron cuando estaban soltando el burrito, porque le dijeron: ¿qué es lo que dice? Que aparecieron los dueños del animal y le dijeron: ¿qué es lo que están haciendo? Y se acordaron de lo que el Señor les dijo, y les dijo: el Señor lo necesita. Y así fue que llevaron al animal para cuando el Señor se los había pedido. Pero imagínense qué difícil. Pero ellos cumplieron en ese servicio y en esa mansedumbre, habían aprendido del Señor. Quiero compartir un poquito de una anécdota que me pasó personalmente cuando era un niño.
tenía como aproximadamente 11 años. Yo soy el mayor de 2 hermanos, tengo una hermana menor y un hermano menor. Y yo recuerdo que pues en ese tiempo nosotros escaseábamos de muchas cosas y nuestros padres no se preocupaban tanto por comprarnos juguetes ni ninguna de esas cosas que son las cosas que a uno de niño le interesan. Y yo recuerdo de que siempre que íbamos a la escuela y cuando ya regresábamos, que íbamos para la casa, a mí me gustaba explorar y irme por diferentes calles, y ya conocía varias calles, me iba por una, nos íbamos por otra y así conocíamos muchos lugares y nos íbamos por calles distintas. Y había una calle en particular que me gustaba pasar por ahí, porque en esa calle había una casa, y en esa casa había un niño siempre que estaba jugando en el patio de atrás de su casa, y todos los juguetes regados en el patio, muchos juguetes. Y nosotros nos gustaba, porque mirábamos los juguetes y los mirábamos y los deseábamos, nos gustaban los juguetes del niño, pero pues él siempre estaba ahí, a veces nos quedábamos viendo cómo jugaba, y luego pasábamos y nos íbamos. Resulta que en una de esas veces íbamos pasando con mis hermanos y esa vez la casa estaba sola, no había nadie, y el niño no estaba jugando en el patio, estaba solo todo, pero todos los juguetes estaban regados en el patio y había un juguete que estaba pegadito al cerco, allí al alcance de la mano. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi hermana, como son la más lista, yo me voy a quedar viendo para allá y Samuel se va a quedar viendo para allá, que no nos mire nadie, y andar y agarrarlo. Y ni le había terminado de decir, ya estaba ya agarrando el juguete, y cuando se lo trajo, le dije, bueno, ahora, fíjese como algo menos así debe ser lo de los discípulos. Fíjese, le dije yo, ahora no nos vamos a ir por esta calle donde veníamos. No vaya a ser que más adelante encontremos a un familiar de esta persona y nos quiten el juguete, así que nos vamos a ir por la otra calle. Y allá íbamos. Solo al encontrarnos a la señora dueña de la casa, nos dijo, hey, ese juguete es del niño mío. Y nos tocó devolvérselo avergonzados, pero imagínense ¿qué es cuando tú hurtas algo que no es tuyo? Es lo que te puede pasar, y esa es la vergüenza que sintieron los discípulos en el momento que fueron sorprendidos. Aunque se los dejaron, pero era una vergüenza que estaban pasando, pero lo hicieron en humildad y en obediencia a Dios. Si no hubiera sabido esta palabra, imagínense que le hubiera dicho, el Señor no necesita el juguete, y me lo hubiera llevado, pero no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces, son cosas que a veces pasamos de largo, pero son historias que tienen mucha enseñanza en ellas. Punto número 2. Esta iglesia, que es llamada una iglesia conforme al corazón de Dios, debe ser una iglesia esforzada y valiente. Una iglesia esforzada y valiente. Dice la palabra de Dios que un día Gedeón estaba limpiando el trigo para esconderlo de los madianitas, que eran saqueadores que tenían al pueblo de Israel en aquel tiempo sometidos a una gran opresión, a tal punto que dice la Escritura que los israelitas estaban sometidos a vivir en cavernas y en cuevas, porque los madianitas venían junto con otro grupo de malhechores, venían y se extendían por toda la región del pueblo, y se extendían como langostas y acababan con todo lo que el pueblo de Israel tenía. Dice la Escritura que de esta manera el pueblo de Israel iba empobreciendo porque no les dejaban nada que comer. Y en ese momento, cuando Gedeón estaba limpiando un trigo para guardarlo y esconderlo de este grupo de malhechores, dice la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, cuando lo miró, le dijo, joven, esforzado y valiente, Dios está contigo. Al instante dice la Biblia que Gedeón le dijo, Señor mío, si Jehová está conmigo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos están ocurriendo todas estas cosas? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué entonces vienen y nos destruyen a cada momento? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos hablaron? De que Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud y toda la victoria. ¿Dónde están esas maravillas? Pero el pueblo había caído en pecado y en ese tiempo estaban en idolatría. Estaban en idolatría porque el ángel de Jehová les dijo, si no se hubieran apartado y no hubieran servido a otros dioses, entonces no estuvieran en esta condición. Pero Dios tuvo misericordia, porque dice la Biblia que en ese tiempo el pueblo clamó a Dios, y entonces fue que llegó el ángel de Jehová para darle instrucciones específicas a Gedeón de qué era lo que tenía que hacer. Y una de aquellas instrucciones fue que le dijo que tenía que destruir todas aquellas imágenes de acera y tumbar todos aquellos altares. Además de eso, le
sacrificio a Jehová. Y fíjense cómo es esto, de que Gedeón sí tenía miedo. Sí tenía miedo Gedeón. Y entonces, ¿por qué le dijo joven, esforzado y valiente? Porque a pesar de que nosotros tengamos miedo, no quiere decir de que no seamos valientes, porque aquel que es valiente, aun cuando tiene miedo, no se detiene. Aun cuando tiene miedo, hace la obra de Dios y busca agradar a Dios y busca servir a Dios y sigue las instrucciones específicas que Dios le dice. Dice la Escritura que Gedeón se levantó, pero como tenía miedo, no hizo las cosas que Jehová le dijo que las hiciera. En el día no las hizo, pero las hizo de noche. Dice la Biblia que tomó a siervos de la casa de su padre y de noche se levantó, destruyó los altares, derribó el altar de Baal, y dice la Biblia que sacrificó un toro en sacrificio a Dios. Y aunque por la mañana los hombres de aquella ciudad quisieron destruir a Gedeón, su papá se puso en medio y dijo que sea Baal el que contienda por él sí mismo. Si es Dios, que sea Baal el que contienda. Además de eso, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y cuando Gedeón tocó la corneta de batalla, mucho pueblo se juntó a él, a tal punto que se juntaron a él 32,000 guerreros, que eran los que iban a ir a pelear contra aquellos malhechores que todo el tiempo estaban destruyendo al pueblo de Dios. Dice la Biblia que hasta los de Neftalí y de Zabulón le salieron al encuentro y se unieron a aquel gran grupo que iban para pelear aquella batalla. Dice la Biblia que cuando ellos iban marchando, Dios le habló a Gedeón y le dijo: ¿sabes qué? Este pueblo que tú llevas es demasiado pueblo, y no sea que el corazón de este pueblo se vuelva contra mí y diga: por mi mano hemos sido librados. Entonces le dijo Dios: es mucha la gente que lleva, así que háblale a este pueblo y a todo aquel que tiene miedo que se regrese para sus casas. Todo el que tiene miedo regrese para su casa, le dijo Dios. Y dice la Biblia que de aquellos 32,000 que iban, 22,000 se regresaron para sus casas en la madrugada. Eran bastantes los que iban con miedo, eran menos los que llevaban valor, y eran muchos más los que llevaban miedo. Y aún así, de estos 10,000 que quedaron, todavía Jehová le habló a Gedeón nuevamente y le dijo: ¿sabes qué? Es todavía mucho pueblo el que tú llevas. Así que llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y el que yo te diga que va, irá. Y el que yo te diga que no va a ir, ese no irá. Y así de la palabra del Señor dice que de aquellas aguas aprobados por Dios únicamente salieron 300 valientes, porque así le place al Señor, y con aquellos 300 Dios le dio la victoria. Y es posible que usted mire a su alrededor y diga: pues poquita gente hemos quedado ahora que todas estas cosas han acontecido, pero esto es para que la gloria de Dios se manifieste, porque la fuerza no está en el hombre, la fuerza no está en nosotros, la fuerza está en Él, y nosotros dependemos de nuestro Dios, porque Él da la salvación. ¡Aleluya! Fue valiente porque aún con miedo obedeció, fue forzado porque entendió que el pecado y de la idolatría estaba haciendo que ellos fueran consumidos a filo de espada por los enemigos. Fíjense que tanto miedo tenía Gedeón que Dios le dijo, cuando llegaron cerca del campamento donde estaban los madianitas, le dijo Dios: ve al campamento para que escuches ahora lo que se está hablando en medio de ese campamento, para que sepas que yo ya entregué ese pueblo en tu mano. Y si tienes miedo, le dijo el Señor, llévate a tu criado Fura. Y yo cuando leía la historia dije: no, pues Gedeón fue forzado y valiente, no va a necesitar llevarse a nadie, porque pues el hombre es valiente. Pero dice la Biblia que se llevó a su criado. Esto quiere decir que tenía miedo, pero eso no quiere decir de que sea algo malo. Lo malo es cuando el miedo te paraliza. Lo malo es cuando en tu corazón se amedrenta y entonces te regresas, así como se regresaron los 22,000. Y si Dios nos tiene aquí ahora, es porque Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Así que usted déle la espalda a aquello que se queda atrás y defiéndase adelante, porque el Señor es el que pelea por nosotros. ¡Aleluya! ¿Y qué más podemos hablar? De valentía y de forzado. Dice la palabra del Señor también en el Antiguo Testamento una historia, que en el tiempo de la cautividad, cautividad de Babilonia, cuando fueron llevados cautivos, Dice la Biblia que Dios les dio la victoria. Y es posible que usted mire a su alrededor y diga, pues poquita gente hemos quedado ahora que todas estas cosas han acontecido, pero esto es para que la gloria de Dios se manifieste, porque la fuerza no está en el hombre, la fuerza no está en nosotros, la fuerza está en Él, y nosotros dependemos de nuestro Dios, porque Él da la salvación.
los jóvenes del pueblo, que fueron Ananías, Misael y Azarías, que en ese tiempo les cambiaron por sobrenombre y les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Escritura que en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, por ver toda la grandeza que él había alcanzado, según él con sus manos, aunque todos sabemos que era Dios que lo había engrandecido, dice la Biblia de que este rey mandó hacer una estatua grande de oro, para que al sonar de todo instrumento musical, toda lengua, tribu, pueblo y nación se postrasen y adorasen aquella imagen, porque era el edicto del rey que así fuera, y el que no lo hiciera entonces sería echado en un horno de fuego. Dice la Escritura de que al rey Nabucodonosor le llegaron con el chisme de que habían unos varones judíos que no lo respetaban, ni se hincaban ni adoraban a esta imagen. Y dice la Biblia que el rey se enfureció y mandó a llamar a los jóvenes y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se quieren postrar delante de la imagen ni servir a mis dioses para adorarla. Y en otras palabras, el rey como que les estaba dando, según él, una oportunidad. Según él, les estaba dando una oportunidad y les dijo: ahora pues, estén dispuestos para que al sonar de todo instrumento musical ustedes se postren y adoren la imagen. Y entonces la respuesta de aquellos jóvenes esforzados y valientes le dijeron: no, rey, no hace falta que te respondamos sobre el asunto, porque sepa, oh rey, que nuestro Dios al que servimos de tu mano nos va a librar, y también del horno de fuego nos puede librar, y si no nos librase, sepa, oh rey, que no nos postraremos ni adoraremos tu imagen. Gloria a Dios. Dice la Escritura que el rey se enfureció de gran manera, se enojó con aquellos jóvenes por la respuesta que le habían dado, porque él esperaba de que los jóvenes cayeran postrados por miedo a ser incinerados en ese horno de fuego. Pero la sorpresa para el rey fue la respuesta valerosa que estos jóvenes dieron. Dice la Biblia que la furia del rey fue tanto que mandó que aquel horno fuera calentado 7 veces más de lo que era acostumbrado. Y así dice la Biblia que mandaron atar de pies y manos a estos muchachos, y que hombres fuertes del ejército del rey los fueran a tirar al horno de fuego. Dice la Biblia que la llama era tanto y el fuego era tanto y el horno estaba sobremanera calentado, que al momento de que estos muchachos fueron tirados por aquellos hombres al horno de fuego, la llama salió del horno y mató a aquellos que habían arrojado a estos muchachos al horno de fuego. Dice la Escritura que al instante, porque el fuego lo consume todo en un instante, dice la palabra del Señor, de que en el momento el rey Nabucodonosor, porque estaba mirando enfrente, dice que se levantó de su silla, se levantó de su trono espantado, porque miraba no solamente a 3, sino que miraba a 4 que andaban dentro del fuego, porque Dios estaba con ellos. Dice la Biblia que los miraba y se quedó sorprendido, porque dijo: yo miro a 4 y que se pasean libremente sin sufrir ningún daño. Entonces esto quiere decir que no importa si el enemigo caliente ese problema, caliente esa enfermedad más de lo acostumbrado, tú puedes tener la certeza y la seguridad que la llama no arderá en ti, porque la palabra del Señor dice que aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Y así como estuvo con esos jóvenes, ahora el Señor está con nosotros para darnos la victoria. No temas, pueblo, no se rinda, no niegue su fe. ¿Y qué más podemos hablar de la valentía que tuvo Daniel también en el tiempo también de cautiverio con el rey Darío? Aunque Dios le había dado gracia delante de aquel rey, porque dice la Biblia que Daniel era muy estimado por este rey Darío. Lo apreciaba mucho porque en él estaba un espíritu superior. Ese era el espíritu de Dios que estaba sobre Daniel, y en aquel tiempo al rey le había parecido bien poner a Daniel sobre todos los que estaban, y todos estaban debajo de él, y él estaba arriba de todos los que gobernaban el reino. Dice la Escritura de que esto no les pareció bien a los que estaban subordinados debajo de él y buscaban una ocasión para hacerle caer. Y dice la Biblia que al no encontrar, porque Daniel era fiel,
Daniel, así como era fiel a Dios, era fiel en todo lo que él hacía y no encontraban ocasión para hacerle quedar mal, porque él era fiel delante de Dios. Lo único que encontraron era de que Daniel se postraba y adoraba todos los días, 3 veces al día, abriendo las puertas, entrando a su recámara y abriendo las puertas de la ventana de su cuarto que daban a Jerusalén. Se postraba 3 veces al día y adoraba a su Dios. Dice la Escritura entonces de que estos hombres malvados fraguaron un plan para hacerle y para ir donde Darío y le dijeron: Darío, ahora forma un edicto que en el periodo de 30 días ningún hombre pueda hacer ninguna petición a ningún Dios o a ningún hombre, solamente a ti. Y dice la Biblia que al rey le pareció bien hacerlo, así que firmó el edicto y lo selló con el anillo real. Y dice la Escritura de que en aquel tiempo aquella ley que era de Media y de Persia no podía ser abrogada, o sea, en otras palabras, que lo que el rey había dictaminado y había firmado no tenía vuelta atrás. Dice la Biblia de que al instante cuando esta ley fue aprobada, aquellos fueron a ver qué estaba haciendo Daniel y lo encontraron orando, porque dice la Escritura que cuando Daniel se dio cuenta de aquella ley, que por cierto era injusta, dice la Biblia que Daniel entró a su recámara como siempre, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y se postró y adoró delante de su Dios. Y aquellas personas, dice la Biblia, que al mirarlo fueron inmediatamente con Darío para acusarle y para decirle: este Daniel no te respeta a ti, ni respeta tus leyes ni tus edictos. Dice la Biblia que Darío mandó a llamar a Daniel, y cuando Daniel llegó, Darío entendió que era algo muy malo que estos hombres estaban haciendo, porque lo habían agarrado como un plan de trampa para hacer caer a Daniel. Y dice la Biblia que a Darío le pesó en su corazón, y dice la Biblia de que Darío el rey trató de salvarlo desde la mañana hasta la tarde para que no fuera al foso de los leones, porque ese era el destino de que le deparaba a todo aquel que desobedeciera a este edicto que se había firmado en aquel tiempo. Dice la Biblia que Darío trabajó desde la mañana hasta la tarde. Mire si no lo quería. Mire si la gracia de Dios, mire si ese Espíritu de Dios y esa gracia que Dios había dado en Daniel, no lo quería el rey, lo quería mucho, pero aunque trabajó, dice la Escritura, que no lo pudo librar. Y entonces dice que lo mandó a llamar y le dijo: Daniel, tu Dios, a quien tú constantemente sirves, te libre del poder del león. Y dice que lo mandó porque no había más que hacer. El rey se fue para su palacio y dice que ese día no pidió comida porque se le fue el apetito y tampoco pudo dormir. Dice que no pidió instrumentos de música porque estaba quebrantado por aquella situación, porque amaba a Daniel. Dice la Escritura que el siguiente día se levantó muy de mañana, temprano, y fue hacia el pozo, quizás para encontrar los restos de Daniel o para ver qué podía encontrar de él. Y dice la Biblia que con una voz quebrantada y temblorosa le habló y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, a quien tú constantemente sirves, te ha podido librar del poder del león. Y dice la Biblia que Daniel respondió desde el pozo y le dijo: oh rey, el ángel de Jehová vino y tapó la boca de los leones, porque delante de él he sido hallado inocente, y aún delante de ti yo no he hecho nada malo. Dice la Biblia de que al instante sacaron a Daniel y no se halló ninguna lesión, ningún daño en él. Y no era porque los leones no tenían hambre, no era porque los leones acababan de comer o porque no tenían hambre, porque dice la Biblia de que aquellas personas malvadas que habían acusado a Daniel y habían hecho este plan para hacerle caer y para matarlo, dice que los arrojaron al foso de los leones. Y dice la Biblia de que no habían llegado ni siquiera al fondo cuando los leones habían saltado sobre ellos y los habían quebrado todos sus huesos. Esto es para que la palabra del Señor se cumpla cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y qué más ejemplo de valentía podemos hablar también? Hablar de valentía, hablar de esfuerzo y de valiente. ¿Qué más que nuestro Señor Jesucristo, que dice la Escritura que cuando Él supo que su tiempo había llegado, que la hora se había llegado, dice que no se corrió, sino que puso su rostro firme como para ir a Jerusalén, aquella ciudad donde los que Dios enviaba eran apedreados y eran asesinados, pero Él no retrocedió
procedió. Antes bien reprendió al diablo que lo quiso amedrentar y que lo quiso detener, porque le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Y así el Señor fue valientemente, enfrentó aquel calvario, enfrentó la cruz, murió por nosotros, quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y ahora por eso estamos aquí, por la sangre del Cordero, por Él, por su milagro, por su valentía, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, para que se cumpla la palabra que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para servir y para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y así lo hizo el Señor. Gloria, gloria, gloria. Ay, gloria. Como punto número 3 y último punto, esta iglesia que es conforme al corazón de Dios es una iglesia que tiene una actitud positiva, que es igual a ejercitar nuestra fe, una actitud positiva. Para tener una actitud positiva hay que ser agradecidos, porque personas que no son agradecidas, usted va a mirar inmediatamente que empiezan a tener una actitud negativa. Pero cuando nosotros somos agradecidos, no nos fijamos en lo negativo, sino que empezamos a enfocarnos en lo positivo. Y una de las cosas que tiene las personas, o que tiene el ser negativo, el gran mal que tiene, es que esto de ser negativo es contagioso, se pasa. Por eso es que usted, si hay una persona que está siendo negativa en su vida y le está dando cosas, palabras negativas, palabras de desaliento, aléjese de esa persona, porque eso es contagioso. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, ese es el consejo de la palabra, dice la Biblia: mirad que alguno, dejando de alcanzar la gracia y brotando raíz de amargura, venga y contamine a su vez a otro. En otras palabras, cuando uno deja de alcanzar la gracia y se sale de esta gracia de misericordia de Dios, puede hacer que esa raíz de amargura empiece a arraigar en nuestros corazones, y en vez de que salgan palabras de aliento en nuestra vida, en nuestra boca, pueden empezar a salir palabras de desaliento, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Un ejemplo de una iglesia positiva es el ejemplo de Pedro, y no solo porque Pedro no solamente es que era positivo, sino que también era esforzado y también era valiente. Lo podemos ver cuando Pedro, cuando estaba en la pesca milagrosa, en ese milagro de la pesca milagrosa, Pedro fue bastante positivo, porque dice la Biblia que cuando Jesús entró a la barca de él y le dijo que bogara más adentro, que se fuera más adentro para que tirara la red, podemos ver la respuesta de un Pedro cansado, decepcionado, porque había tenido posiblemente la peor noche de su vida, no había atrapado ni siquiera un triste pez. Y dice la Biblia que la respuesta de Pedro al instante fue: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos atrapado nada, no hemos pescado nada, pero en tu nombre tiraré la red. Esa es la actitud positiva. Otra actitud positiva que podemos destacar de este siervo de Dios, Pedro, fue cuando, atribulados en aquella barca porque la tempestad se levantó, y dice la Escritura que los que estaban en la barca junto con Pedro tuvieron gran temor, porque miraron como que un fantasma venía caminando sobre las aguas, pero era el Señor que venía, y el Señor les dio confianza y les dijo: tengan confianza porque soy yo. Y al instante vemos la respuesta positiva de Pedro, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya. Y al instante el Señor le dijo: ven. Pedro tiró un brinco de la barca y empezó a caminar por las aguas. Y si bien es cierto que Pedro se empezó a hundir, porque todos aquellos que son negativos van a decir: ah, sí, caminó, pero ya se está hundiendo, porque no pueden ver que uno empieza a servir en la casa de Dios, que empieza a servir a tu Dios, porque entonces van a poder empezar a sacarte lo malo. Pero ¿quién de nosotros hubiéramos tenido valor de dar un salto y brincar y empezar a caminar en las aguas? Hay que fijarnos en lo positivo, y Pedro fue forzado, fue positivo, fue valiente. Y si bien es cierto que se estaba hundiendo, pero poderoso es el Señor que estaba ahí para darle la mano. Y así igual usted, no importa si cae, poderoso es Dios para levantarlo. El Señor tomará de su mano y lo levantará, y así nos levantará a cada uno de nosotros. Otro de los ejemplos que podemos ver de una actitud positiva y además esforzada y valiente en Pedro, ¡aleluya! ¡Bendito Dios! es
cuando Pedro le dice al Señor: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y todo el mundo a veces nos fijamos en estas cosas y decimos: Pedro le dijo al Señor: iré contigo hasta la muerte, y ya lo estaba negando 3 veces. Porque nos fijamos en lo negativo. Y así le dijo Pedro. Y si es cierto, Pedro negó al Señor 3 veces, pero usted, ¿quién le dice que Dios no permitió eso, que Pedro negara al Señor 3 veces? Porque a Dios no le servía un Pedro muerto, a Dios le servía un Pedro vivo para que predicara la palabra y miles de personas se convirtieran, para que la sombra de Pedro sanara a muchas personas. A Dios no le servía un Pedro muerto, así como en esta hora no le servimos a un Dios que está muerto, sino a un Dios vivo. Y por eso esta iglesia tiene vida y vida en abundancia en el Señor. Y para todos aquellos negativos que piensan de que Pedro no cumplió con su palabra, para que le quede claro: sí cumplió con su palabra. Sí puso su vida en la línea del fuego. Sí puso su vida por el Señor. Porque dice la Escritura de que cuando aquellos soldados llegaron para arrestar al Señor, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Que eso es igual a querer morir a filo de espada también. Puso su vida allí. Si eso lo traducimos a estos tiempos y hubieran sacado una pistola y hubieran disparado, era para que lo hubieran también acribillado. Pero el Señor perdonó su vida y no lo quiso muerto, porque no le servía muerto, le servía vivo. Además, otro ejemplo de personas que a veces se dejan, para que usted vea lo contagioso que es y lo peligroso que es el dejarse influenciar por una plática o por una conversación negativa. Dice la Escritura acerca de Elifaz en Job. Dice la Biblia que este Elifaz era amigo de Job, que había ido supuestamente para consolarlo en aquel tiempo de angustia que Job estaba enfrentando, que era grande, por cierto. Dice la Biblia que estos hombres llegaron para consolar supuestamente a Job, pero al final no terminaron dándole palabras de consuelo, sino que le hablaban que Dios lo estaba castigando y que porque él merecía todas estas cosas que le estaban sucediendo. Dice la Biblia de que este Elifaz fue mal influenciado por un mal espíritu. Ahí está en la Biblia, porque mismo Elifaz dio testimonio y dijo que cuando la noche cae y el sueño viene al hombre, dice que hizo que todos los cabellos de su cuerpo se erizaran. En otras palabras, se le paró el pelo. Y dice la Biblia de que él no conoció el rostro de este espíritu, pero que este espíritu le susurró y le dijo: ¿podrá ser el hombre más justo que Dios? Si he aquí que en sus ángeles no confía, cuánto más en el hombre que habita en casas de barro. Ya iba Elifaz con una mala influencia de aquel mal espíritu que le había hablado en la noche para acusar injustamente a Job. Dice la Escritura que el quebranto de Job era tan grande que a todos aquellos a los que él amaba le habían dado la espalda, le habían abandonado. Incluso su esposa lo había maldito, lo había maldecido y le había dicho: muérete, maldice a tu Dios y muérete. Aunque él le rogaba por el amor de sus hijos, no lo quiso consolar. Además de eso, dice la Escritura que su carne estaba ya bien descompuesta y que solamente había escapado con la piel de sus dientes. Lo que le estaba sucediendo a Job era tan terrible y tan confundido estaba Job, porque no entendía, porque aparentemente todo indicaba que era fuego del cielo el que lo estaba haciendo todo este daño. Todo indicaba que era Dios mismo el que lo estaba arruinando por todas las cosas que estaban pasando. Además, los amigos de él le decían de que estaba pagando menos de lo que su pecado meritaba. Pero con todas estas cosas, aun cuando Job no entendía, porque el quebranto era más grande que su fuerza y lo que le estaba pasando era más profundo que sus pensamientos, aún así este siervo tuvo en sus labios palabras positivas, porque habló y después de todas las acusaciones injustas dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque él me matare, yo en él esperaré, porque al fin del polvo me levantará, y después de deshecha hasta mi piel y mi carne, yo he de ver a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nosotros tenemos que entender y tenemos que tener bien claro que lo que los siervos de Dios, aquellos varones en que el Espíritu de Dios está sobre ellos, siempre tienen una palabra de aliento,
siempre tienen una palabra positiva. Bendito Dios. Yo recuerdo que hace como 6 años, aproximadamente, casi 6 años ya, mi familia y yo pasamos por una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar un padre y una madre. Y nuestra única hija que tenemos nació prematura, de 6 años, pesando 2 libras, siendo tan pequeña que casi cabía en la palma de la mano. Y estuvo 4 meses hospitalizada en Galveston. Y esos 4 meses mi esposa estuvo viajando, 2 de esos meses estuvo viajando todos los días y de regreso para la casa, porque no tenía espacio para quedarse ahí en el hospital. Hasta que después de eso le abrieron un espacio para que estuviera los otros 2 meses que restaban y pudiera estar internada junto con nuestra hija. Y en ese tiempo yo recuerdo que el pastor Armando Arauz, acompañado en ese tiempo del pastor Luis Llana y también de nuestra hermana Minerva Cervantes, fueron para orar por nuestra hija. Y yo no estaba, ese día yo no estaba ahí porque era día de semana, yo estaba trabajando. Yo únicamente podía ir los sábados y los domingos, que es el día que no trabajaba. Y yo recuerdo que mi esposa me dijo que las palabras que el pastor había hablado fueron palabras de bastante aliento, porque él la miró, oraron, la miró y dijo: yo la miro bien, yo miro que ella está bien. Entonces son palabras de aliento. Y al igual como las palabras negativas son contagiosas, también las palabras de aliento son contagiosas. Por eso es que nosotros tenemos que tener palabras de aliento en nuestra boca, porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, como dice la Escritura. Y ahora que ya inicié, déjenme que le cuente el resto del testimonio. Cuando nuestra bebé estaba hospitalizada, inmediatamente la pasaron a una incubadora, la cubrieron de gasa, la cubrieron con tubos y con inyecciones. No podíamos casi mirar su rostro porque todo el tiempo estaba cubierta y era bien pequeña y bien frágil. Ni siquiera voy a empezar a contarles todo el sufrimiento que pasamos, porque no hay palabras para describir esta situación. Tampoco voy a entrar en todos los detalles de las complicaciones que ella tuvo, porque fueron múltiples complicaciones que las que tuvo. Pero voy a hablar de unas cuantas que fueron las que más nos sacudieron, las que más nos dolieron, las que más nos hicieron estar en angustia en esos tiempos. Aleluya. Bendito Dios. Y a ella, a nuestra bebé, se le acumulaba agua alrededor de sus pulmones. Ella estaba conectada a máquinas para respirar y para monitorear su corazón, y a ella se le acumulaba agua alrededor de sus pulmones, y ese procedimiento de sacar el agua de sus pulmones era tan difícil de ver que a mi esposa la sacaban de la sala para hacer este procedimiento, porque no iba a resistir. Era muy doloroso mirar a ese angelito, a ese bebé tan frágil y delicado con estos procedimientos tan drásticos. Además de eso, también recuerdo que una vez, aproximadamente como a las 3 de la mañana, nos llaman del hospital para decirnos de que nuestra hija había quedado como muerta, no tenía signos vitales y habían tenido que revivirla. Y nos angustiamos mucho, estábamos muy mal, esperando que eso no volviera a suceder. A la siguiente semana volvió a pasar lo mismo, nos vuelven a hablar como a las 2 de la mañana. Y esta vez escuchábamos en los doctores la angustia, porque nos dijeron de que llegaron casi al límite del tiempo que se necesita para revivir a un bebé y no la podían hacer revivir, porque decían de que parecía que estaba muy cansada, estaba muy débil, que ya no tenía fuerza, y como que se estaba dando por vencido. Era bien difícil pensar, y aunque ellos nunca van a aceptar, ni van a decir de que Dios lo hizo, porque ellos piensan de que ellos lo hicieron, pero yo sé que Dios estaba ahí para darle vida. Él estaba dando vida, aunque ellos digan que la resucitaron. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida estaba ahí para darle vida, para que se cumpla la palabra que Dios es el que da vida a los muertos, y Él le dio vida para testimonio, para gloria a Dios. Otra de las cosas que enfrentamos también fue que a ella, a la bebé, le dio una infección tan grande
que no podía hacer sus necesidades, hicieron estudios y los estudios arrojaron que le dio una enfermedad llamada necrosis, que es cuando una parte del intestino grueso se muere y no puede hacer sus necesidades. Entonces la solución, no había solución, porque ellos dijeron de que el procedimiento era operarla, pero como era muy prematura y estaba muy débil, no iba a aguantar la operación y se iba a morir. Y la otra era dejarla que estuviera así nomás y no le daba más de 2 semanas para que se muriera. En otras palabras, no había esperanza de vida. Y yo recuerdo que ante cada diagnóstico negativo, siempre terminábamos el día, al final del día, aunque yo estaba destrozado dentro de mí, le daba fuerza a mi esposa y le decía: ¿sabes qué? Dios tiene la última palabra. Antes de que la semana se cumpliera de las 2 que la vida, de las semanas que le habían dado, volvieron a hacer los estudios y los exámenes arrojaban de que aquello que estaba muerto ya no estaba muerto. Aquel intestino ya estaba funcionando como tenía que funcionar, ya no había problema, ya no había infección. Los doctores no entendían qué es lo que estaba pasando, pero nosotros sabíamos que era Dios que estaba actuando de una forma poderosa y milagrosa en la vida de aquel pequeño bebé. Y así pasamos muchas complicaciones. Yo recuerdo que todos los sábados, porque yo estaba ahí, porque era el día que yo podía estar en el hospital, todos los sábados los doctores hacían su ronda con sus técnicos y pasaban diagnosticando a cada bebé incubadora por incubadora y daban su diagnóstico, y así lo hacían todas las semanas. Y esa vez yo estaba allí y pasaron por todas las incubadoras hasta que llegaron donde estaba la incubadora de Isabela. Y cuando llegaron ahí, vieron el expediente y la lista de complicaciones era bastante larga. Entonces iniciaron con la del primero, dieron su diagnóstico negativo y siguieron con lo demás. A la siguiente semana volvieron a hacer su ronda, volvieron a pasar por donde estaba Isabela. Y cuando vieron aquel diagnóstico negativo que habían dado hace una semana, eso ya no existía, ya no estaba. Entonces bajaron y siguieron con el de más abajo. Y así dieron su diagnóstico negativo y siguieron su ronda para la siguiente semana. Aquel diagnóstico negativo que habían dado también era historia, ya no existía, y así volvían. Y así lo hicieron como por 3, 4, 5 ocasiones, al punto de que no podían dar nada certero. Tanto fue lo que Dios nos hizo errar, que cada vez que daban la ronda y la vuelta, cuando llegaban donde estaba la incubadora de Isabelita, le sacaban la vuelta y seguían con los demás niños, porque no se atrevían a proferir palabras negativas contra ella, porque todo salía a lo contrario. Y no era porque estaban equivocándose, no era porque estaban dando diagnósticos equivocados, no, ellos estaban en lo correcto, no es que estaban fallando, sino que para que se cumpla la palabra de Dios que dice que Él prende a los sabios en su astucia, los dejaba avergonzados, porque así le place al Señor, porque Él tiene la última palabra. ¿Sabe? Que de todas las cosas que nos dijeron que por causa de todas aquellas complicaciones graves que ella había tenido, nuestra hija iba a quedar con asma toda la vida. Toda la vida iba a tener asma la niña y se iba a cansar rápido. Y ahora son las 10 de la noche y está corriendo y brincando y no se cansa, y somos nosotros los que nos cansamos, al punto que yo bromeo con mi esposa y le digo: vamos a agarrar esto porque le voy a ir a reclamar a los doctores. Me prometieron que nuestra hija se iba a cansar rápido y somos nosotros los que nos estamos cansando y no ella. Entre muchas de las cosas que nos dijeron, algo que nos impactó mucho y que nos dolió bastante fue cuando nos dijeron que nuestra hija, por causa de la infección y de la enfermedad que le había dado en su intestino, no iba a poder tomar leche materna. Ya no iba a poder tomar leche materna nunca más, nos dijeron. Y nos dolió mucho eso, porque sabemos que es algo que Dios ha dejado para los bebés, para su recuperación, para que se ponga mejor pronto, para que se desarrolle bien.
¿Y sabe qué es lo que sucedió? No había pasado ni una semana cuando con toda la gasa, los tubos, la jeringa y todo lo que tenía en su cuerpecito frágil, ya estaba tomando leche materna, y así lo hizo casi por 2 años. También nos dijeron de que por todas esas cosas que había enfrentado, su estatura iba a ser muy baja, iba a ser muy pequeñita, y que le iba a costar alcanzar la estatura normal de los niños de su edad. Y cada vez que la llevaban a los chequeos regulares nos dicen de que está por encima de lo normal de los hijos, de los niños, está más alta que los demás de su edad, porque todas las cosas se hacían lo contrario de lo que ellos nos decían, al punto que le dije yo a mi esposa que nos diga más cosas, porque es bendición para nuestra niña y para nosotros. Dios nos torna todo eso para bendición. También nos dijeron de que por todas esas cosas que había pasado, de las complicaciones que había tenido, que iba a ser de muy lento aprendizaje, que le iba a costar alcanzar a lo de su edad en el aprendizaje. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Acaba apenas de terminar el kinder y ya está leyendo en español y escribiendo también en español y en inglés, para la gloria y la honra de Dios. Así como dijo David en uno de los salmos: ¿qué viste, oh mar, que te espantaste? Y tú, agua del Jordán, que te volviste atrás. Así pude decir yo también: ¿qué vieron ustedes diagnósticos negativos, que se espantaron y se volvieron atrás? Así usted podrá decir también confiadamente que su problema, su diagnóstico negativo, ahora puede retroceder por el poder en Cristo Jesús, en su nombre. Así el Señor hizo todas estas cosas, aun cuando no hay explicación, aun cuando el ser humano no entiende, y aun cuando los doctores no den crédito. Dios está en medio del asunto, porque sabe que aunque nosotros en nuestra limitación en aquel tiempo no podíamos estar ahí con ella para cuidarla, porque solo de día se le permitía estar, pero el Espíritu de Dios estaba metido ahí dentro de esa incubadora para darle vida, y por eso es que está aquí ahora, para la gloria y la honra de Dios. Alabe al Señor. Sabe que, y esto ya para terminar, hay una canción que me gusta mucho, y es una historia que me impacta bastante, porque siempre que escucho esta canción me acuerdo de estos hombres de la fe, me acuerdo de esos milagros que Dios hizo. Me acuerdo de esa fe inquebrantable que estos hombres mostraron y que confiaron en Dios, aun cuando todo se les venía abajo, aun cuando sus vidas se derrumbaban y cuando todo parecía que estaba mal, y ellos confiaron en Dios. Y esta canción que yo conozco, más o menos se la voy a narrar acerca de lo que dice. Esta canción habla acerca de un veterano de guerra que está lisiado, y él está parado en medio de un montón de escombros porque su casa había sido destruida por un tornado y había acabado y arrasado con todo lo que él tenía. Y en ese momento este anciano estaba contemplando todas las ruinas que aquella tempestad había dejado. Y en ese momento aparece un periodista para hacerle una entrevista, poniéndole una cámara enfrente, y le dice: ahora díganos, señor, ¿qué es lo que piensa hacer a usted ahora? ¿Qué piensa hacer ahora que todo esto
que es importante para usted ha sido destruido. ¿Qué piensa hacer hoy? Y el señor, este anciano, le dice: ¿sabes qué? Déjame contarte algo de mi vida, déjame contarte un poco de mi vida. Yo he aprendido a muy corta edad a saber qué es lo que tiene verdadero valor en esta vida y qué es algo que no es muy importante en esta vida. Y empieza a contarle y a platicarle acerca de su vida y le dice: ¿sabes? Cuando yo tenía 8 años de edad, yo perdí a mi padre y eso me dejó un vacío bien grande en mi vida y en mi familia. Además, en los tiempos de mi juventud, yo perdí a mi hermano menor en la guerra, que era mi mejor amigo. Y luego de esto, le dice, recoge una fotografía del suelo entre los escombros y le dice: mira a esta mujer, es el amor de mi vida, mi esposa. El año pasado acaba de partir con Dios. Ella murió mientras yo sostenía su mano, hasta que su corazón dejó de latir. Le dijo: así que, muchacho, si has venido para verme quejarme y para verme llorar, lamento decepcionarte, pero esto no es nada. Esto no es nada, le dijo. Esto no es nada. Y esta canción parece que era del punto de vista del periodista, porque no le quedó de otra al periodista que despedirse de aquel señor que no le pudo sacar ni siquiera una lágrima por toda aquella pérdida material, y con una sonrisa en sus labios y saludándole, despidiéndose con la única mano que todavía tenía, les dijo adiós. Estos hombres son de la categoría de Job, así como Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que adoremos a Dios. Dígale, en medio de su angustia, en medio de su aflicción, usted puede ver a Dios ahora. Dígale que ahora